Abre su oído espiritual, sobre todo su corazón, para que tu palabra se quede ahí, Señor, y no solamente seamos oidores y olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Efesios 6:15. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Efesios 6:15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Vimos el punto, hermanos, que contiene, amén, el calzado, ¿sí? De manera simbólica, el calzado del evangelio, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ayuda el calzado? Y vimos el primer punto de produce en nosotros firmeza, amén. Estamos firmes, hermanos, ante todo lo que viene, fidelidad en nuestra vida, que significa también fidelidad. Y vamos a ver el segundo punto, hermanos, cuando nos ponemos el calzado del evangelio de la paz, nos ayuda a estar firmes. El segundo punto también nos ayuda a perseverar. Cuando nos ponemos el calzado del evangelio, hermanos, de la paz, nos ayuda a perseverar. Entonces quiere decir, hermanos, que nuestra vida, nuestro caminar y nuestros pies están protegidos por el evangelio de la paz. En la Biblia, hermanos, la palabra perseverar se refiere a la capacidad de seguir adelante sin desviarse de la verdad. ¿Sabe que el calzado del evangelio nos ayuda a estar firmes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos escuchado? Amén. Hermanos, ahí en Hebreos, hermanos, 2:1 nos habla su palabra, ¿sí? Y aquí, hermanos, se cree que Pablo escribió este libro. Dice, por tanto, Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Quiero leerles en la versión del lenguaje actual. Amén. Ese mismo capítulo. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Hebreos 2:1 en la Reina Valera que usted tiene. Por tanto, es necesario que con más diligencia, es necesario que usted preste atención a la palabra de verdad, a la instrucción, a la enseñanza, hermanos, que hemos oído. ¿Cuántos años tiene usted oyendo el mensaje, la palabra, la doctrina, la enseñanza de Jesús, hermanos? Tal vez lo ha oído, pero no lo ha escuchado. Tal vez usted está oyendo, pero no está escuchando. La diferencia de oír y de escuchar. Oír es que no está poniendo atención. Escuchar, hermanos, quiere decir que usted está atento, que usted está apercibido, que usted, hermanos, quiere absorber como esa necesidad que tenemos, con esa hambre que a veces nosotros hemos experimentado, o esa sed en tiempos de calor que está desesperado. Hermanos, así necesitamos nosotros atender a la doctrina de Jesús en nuestra vida. Amén. Dice, hermanos, no sea que nos deslicemos. El calzado, hermanos, del evangelio hace que nosotros estemos perseverando en la doctrina que hemos aprendido, en la enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios. Podemos, yo una vez les dije, les vuelvo a repetir, podemos estar aquí y usted ha deslizado sus pies. Usted puede estar aquí, pero tal vez usted se ha deslizado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros conocemos la doctrina de Dios, pero no la obedecemos, no la llevamos a cabo, tus pies, hermano, están descalzos y te has deslizado de la doctrina de Jesucristo.
tenemos que llevarla a cabo, tenemos que practicar lo que su palabra nos ordena, hermanos, porque debemos de ser hacedores de la palabra. Ahí en Hebreos 12:15, hermanos, ¿cómo podemos deslizarnos? ¿Cómo podemos nosotros andar descalzos cuando Dios nos ordena que nos pongamos, hermanos, el calzado del evangelio de Jesús? Hebreos 12:15 nos habla: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos deslizarnos a no tener un espíritu perdonador. Podemos deslizarnos al no tener un espíritu de obediencia, de reverencia, hermanos, de saber el significado en el cual venimos a la casa de Dios. Sabemos que Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe, hermanos, que este lugar ha sido dedicado, hermanos, para honrar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted puede deslizarse cuando usted ha perdido, hermanos, el interés, el entusiasmo, hermanos, y la reverencia de cómo Dios nos habla y nos dice cómo debemos entrar a la casa de Dios con gozo, con alegría, con gratitud, para adorar y exaltar su nombre, con un corazón limpio, con manos limpias, para exaltar su nombre. Y cuando no lo hacemos, estamos deslizándonos, hermano, y perseveramos así. Estamos deslizándonos aún estando dentro de la iglesia. Por eso Dios quiere, hermanos, aquí este punto, cuando yo me pongo los zapatos, el calzado, las sandalias del evangelio de Jesús, es que estoy perseverando. Estoy en un mismo ritmo, caminando, hermanos, constante, creciendo, avanzando en los caminos de Dios. Los Gálatas, hermanos, habían sido restaurados. Pablo, hermanos, había llegado el evangelio a ellos, hermanos, y conocían el evangelio, lo atesoraron en su corazón, como nosotros cuando la presencia, la palabra de Dios llegó a nuestra vida. Pero, hermanos, las sandalias nos hacen perseverar en la sana doctrina, perseverar en la doctrina que tú has sido educado, que tú has sido entrenado, que tú has sido capacitado. No es nuestro pensamiento, no es nuestra enseñanza, es la palabra de Dios que solamente nosotros repetimos a ustedes, amén, porque es la palabra de Dios. Qué tan importante es que usted lea la palabra de Dios, qué tan importante es que usted conozca la palabra de Dios. Hay muchos lugares que no les interesa, y para mejor que el pueblo sea ignorante de la escritura, porque así pueden meter doctrinas, hermano, de demonios, y el pueblo, gloria a Dios y aleluya. Pero aquí, hermanos, se predica la palabra y se exhorta. Dios le exhorta a usted a que usted se meta a la palabra, a la escritura, porque cuando usted tiene conocimiento de la verdad, hay discernimiento de Dios sobre su vida, hay capacidad de entender que todos los que estamos aquí predicamos basados a la doctrina de Jesucristo. Usted tiene que ser capacitado con la verdad del evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en Gálatas 5:7, Pablo, decepcionado, hermanos, porque habiendo llegado el evangelio a ellos, entraron otros distorsionando el evangelio de Jesús. Y Pablo les hace este reproche a ellos. Gálatas 5:7, vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para obedecer? ¿Qué dice, hermanos? A la verdad. ¿Cuántos, hermanos, han estado en los caminos de Dios y hoy no lo están? Tristemente, algunos conocieron la verdad y a veces se van con los apostólicos, se van con la luz del mundo, se van con, hermanos, porque se han deslizado de la verdad. Estos hombres, dice Pablo más adelante en estos capítulos, hermanos, él empieza nuevamente: tengo que volver a empezar a evangelizarlos. Me temo que he trabajado con ustedes en vano. ¿Por qué? Porque llegaron otros, hermanos, distorsionando el evangelio de Dios, como hasta ahorita, hasta la fecha, siempre ha pasado lo mismo. Y Pablo predicaba el evangelio de la gracia, el evangelio de la bendición de Dios, el sacrificio de Jesús. Pero otros judaizantes, hermanos,
que aceptaron a Jesús, pero querían todavía vivir en los sacrificios, hermano, en los días, en el tiempo de la ley, meterlo al cristianismo. Y cuando ellos llegan, ellos empezaron a ser envueltos nuevamente, hermanos, una mezcla de Jesús y una mezcla, hermanos, de la ley. Por eso Pablo dijo: maldito todo aquel que se confíe de la ley. Hay algunos que lo tergiversan, ¿no? Estamos en la ley, no estamos en la gracia. Estamos en la gracia, no estamos en la ley. Sí, pero la ley ceremonial. Todavía la gracia, la ley, hermanos, las leyes morales de Dios es las que todavía rigen nuestra vida. Y eso es lo que no han entendido. Y muchos dicen: es que estamos en la gracia, no estamos en la ley. Todavía estamos en la ley moral de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley moral de Dios que rige nuestra vida como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Las leyes ceremoniales, guardar los días de reposo, hermanos, guardar los utensilios, hacer altares, todo eso se quedó atrás, porque el único sacrificio una vez para siempre es Jesús de Nazaret. Ya no hay más sacrificio. El único que hizo ese sacrificio para que nosotros viviéramos en la gracia se llama Jesús de Nazaret, hermanos. Y ese hombre que fue llamado, hermanos, a predicarle a los gentiles, llegó el evangelio de buenas nuevas ahí, pero se convencieron y empezaron a ser seducidos. ¿Sabe que cuando tú traes las sandalias del evangelio de Dios, no hay nadie que te mueva? Hay una convicción en mi vida. Aquel que parece cristiano y trae una doctrina diferente ahí, disfrazada, hermanos, en las sandalias del evangelio me hacen estar, hermanos, perseverar en lo que yo he creído. Porque es su palabra la que está escrita en mi corazón, no sé en el suyo. Llega alguien disfrazado, hermanos, con una Biblia a darle otro, hermanos, a extraer un texto y dar a entender lo que él quiere entender. ¿Sabe qué? Que las sandalias del evangelio de Jesús, hermano, me hacen estar firme y perseverar en la doctrina de Jesús, en la fe, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque las sandalias del evangelio, a pesar de los desafíos, a pesar de las tribulaciones, es una actitud de perseverancia, de, hermanos, de determinación que nos permite superar circunstancias difíciles y perseguir nuestras metas. Yo no sé cuál es su meta. Mi meta es llegar, hermanos, hasta el final, terminar mi carrera, hermanos, y estar en la presencia de Dios como todo hijo de Dios. Tal vez tú tienes muchas metas. Quiero casarme, quiero estudiar, quiero poner mi negocio, y nunca piensas que tu meta eterna, por toda una eternidad, hermanos, ¿a dónde va a ir tu alma? Como hijos de Dios, nuestra meta debe de ser una eternidad con Cristo. Y cuando tu meta es Cristo, Dios proporciona todas las cosas de acuerdo a su voluntad y no a la mía, a mis sueños y pensamientos. Podemos desviarnos. Cuando no estás, hermano, perseverando con las sandalias de Cristo, tú puedes desviar tu mirada, puedes desviar tu camino, puedes tambalearte, hermanos. Ahí en Efesios 6:18 el Señor nos habla: perseverar en la oración, perseverar en la lectura de la palabra, en la doctrina, ser fieles a Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. ¿Con toda qué, hermano? Si está leyendo la palabra de Dios, a lo mejor ni la traes. ¿Con toda qué? Dígalo fuerte. ¿Con toda qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos ordena ser perseverantes. Así como usted es perseverante cada día, hermanos, en su diario vivir. Usted come las 3 veces al día, o algunos más de 3 veces.
Usted es perseverante porque su cuerpo, hermanos, se lo exige, ¿sí o no? Usted es perseverante cada día, hermanos, al tener un sistema digestivo, hermanos. A la hora usted va a hacer sus necesidades. Es perseverante su sistema digestivo. Si algo pasa y se sale de ese rol, hay complicaciones. Así como los hijos de Dios también, cuando no somos perseverantes, hermanos, hay complicaciones en nuestra vida espiritual. Podemos estar paralizando, hermanos, nuestro caminar y nuestro crecer en Cristo Jesús. Por eso dice ser perseverantes en la oración, en el alimento de mi alma, las sandalias del evangelio de Jesucristo. Cuando Dios nos dice, hermanos, que orad para que no entres en tentación. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo en todo. Se te descompone el carro, pues es el diablo. Te enfermas, es el diablo. Es que el diablo, no, es que eres tú. El diablo está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no perseveramos en la oración, Dios le dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y cuando no hay perseverancia, hay derrota. No hay victoria en nuestra vida porque las sandalias del evangelio no están. Así como usted, su carne tiene necesidad del alimento, también su alma necesita alimentarse de una plática, una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Doblar rodillas y darle la gloria a Dios. Toma tu tiempo para orar, para platicar con Dios. Perseverante, dice su palabra. Porque cuando traigo las sandalias del evangelio de Jesús, a mí no me deja fallarle a Dios. Porque Dios tiene el control total de mi vida. Y mi vida camina en la voluntad de Dios. Perseverante, sin zigzaguear, sin detenerme, sin retroceder. Porque hay alguien que controla mi vida. Es su palabra bendita dentro de mi alma, mi mente y mi corazón. Hay una convicción que nadie me va a parar. Nadie puede parar a los hijos de Dios de ir creciendo de gracia en gracia. Porque siempre pasan los años. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene de conocer a Jesús? Y siempre es un batallar. Me gustó lo que dijo el hermano Miguel. Niñerías. Las sandalias del evangelio te producen madurez espiritual. Y eso te hace perseverar en convicción el Señor. Me preparan para poder lidiar con las personas, con los caracteres diferentes. Preparan mi vida, hermano. Para eso Dios nos llamó y nos capacitó y quiere que nosotros estemos preparados desde la cabeza hasta los pies. Porque no hay crecimiento a veces en algunas cosas tan sencillas. Ponte la corbata. Y pasan los años y no entiendes. Y viene alguien nuevo y te da ejemplo para tu vergüenza. ¿Qué es la corbata? Nada, hermano. ¿Sí o no? No es nada. Solamente son reglas. Puedes decir de hombre, pues sí, de hombre, porque donde quiera va a haber reglas. Tú vas a tu trabajo, tú tienes que llevar y llegar a tu hora, checar, ¿sí o no? Te dan instrumento de trabajo los que están en maquiladora. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás en la escuela, hay reglas, ¿sí o no? Porque hay un orden, porque están establecidas por Dios. Y porque aquí en la iglesia vienes a hacer lo que quieres. Y pasan los años y pasan los años y no sales de ahí porque andas descalzo. Es más, yo creo ya ni plantillas espirituales tienes. Ya te es el puro hueso. Una cosa tan sencilla, hermanas, pues vengámonos decentemente a la casa de Dios y lo mejor que tú tengas para adorar al Rey. Yo lo quiero ver cuando usted lo inviten a una quinceañera, algún evento especial. ¿Así se va a ir usted? ¿Verdad que no? Así váyase.
Cuando le invitan a ser usted dama de honor o paje, así váyase. Porque a la casa de Dios, que hay alguien que nos rescató de allá, no le damos lo mejor con nuestro interior y sale a nuestro exterior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque hay sandalias, hermano, que me facilitan a mí ponerme un trapo muroso. Perdón, hermano, no sé de qué manera hacer entender. ¿Sabe por qué? Una cosa tan sencilla. ¿Sacrificaría tu vida a Dios físicamente? Claro que no. Porque no podemos entender. Nuestra carne se revela, hermanos. Cuando traigo las sandalias de Dios, ando en el Espíritu de Dios. Y el Señor dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es tan fácil en Cristo obedecer, humillarnos y sujetarnos, porque ando en el Espíritu de Dios y controlando. Dios está controlando mi vida y forjando su carácter en mí. Y es un reto para mí obedecer con gozo, con alegría, porque entonces sé que el carácter de Cristo está trabajando en mi vida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Cosas tan sencillas no puedes. Vendrá la tentación y el diablo te presentará a un modelo 90, 60, 90. Pues no, olvídate. O a un Juan Gabriel, sangre de Cristo. No, hermano, el diablo te arrastra. Porque una cosa tan pequeña, que es parte de la obediencia a Dios, toda disciplina está en la ley de Dios. En tu casa yo no sé si habrá reglas. Yo creo que sí hay normas y reglas, porque nuestros hijos deben de crecer en disciplina. Y si no hay disciplina, vas a tener problemas. Tus hijos van a tener problemas donde quiera. Porque donde quiera hay disciplina, hasta en la cárcel hay disciplina. Ahí hay un anuncio que antes decía: si tú no le disciplinas en tu casa, va a haber alguien que lo va a disciplinar tras de las rejas. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina. Y a eso nos trajo el Señor, para que nuestra naturaleza, hermanos, muera y venga a entrar la naturaleza de Dios en nuestra vida, y a obedecer, a ser humildes y sencillos de corazón cuando el Evangelio de Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en Colosenses 4:2 dice perseverar. Nuevamente habla la voz de perseverar. ¿Para qué, hermanos? En la oración. Porque cuando tú oras diariamente, Dios empieza a trabajar en tu vida. Empieza a haber una sensibilidad del corazón. Empieza a transformar. Porque la oración cambia las cosas. El poder de la oración, hermanos, es la conexión que tenemos nosotros como hijos de Dios. Colosenses 4:2 dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Un pueblo que no ora es un pueblo debilitado. Es una iglesia que no crece. Es una iglesia que no se reproduce. Es una iglesia que no vence. No vences tu carne, no vences al mundo. ¿Y a Satanás dónde está? Allá está. Pues ¿para qué se mete? Pues al cabo estás vencido. Vence todo. Te vence todo. Vence tu carne, y el mundo también te vence. ¿Y dónde está Satanás? Pues él se molesta que estás derrotado. Por eso, hermanos, las sandalias, hermanos, nos ayudan a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ahí en Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, Santiago 1:2-4. Vaya conmigo a la escritura. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe que las sandalias, el Evangelio, nos ayuda a perseverar en medio de cualquier circunstancia?
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce el carácter de Cristo en nuestra vida. Produce paciencia. Por eso cuando tú entiendes y estás nutrido de la palabra de Dios, de la oración, tú miras desde las alturas, porque Dios nos hace crecer, hermano, de gracia en gracia, y a darle gracias a Dios por las pruebas, porque las pruebas necesitan en mi vida para forjar el carácter de Dios. Dios es un Dios paciente. ¿Cuántos dicen amén? Mas tenga la paciencia, versículo 14, su obra completa, para que seáis, ¿qué, hermanos? Dígalo fuerte. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estamos llenos en Cristo. No hay amargura, no hay desaliento, no hay tentación que te pueda doblegar, porque traes las sandalias del evangelio de Jesús. Y porque nos hace perseverar las pruebas. Cuando Daniel, hermanos, les evitan que todos doblaran rodillas ante sus dioses que adoraban, ¿qué hizo él? Se encerró y ahí en lo íntimo, no, dice que él abrió el balcón de donde él estaba y se puso y dobló rodillas y empezó a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios que no estaba aquí, que solamente estaba aquí. Pero hoy la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros y Él mora aquí. Él está dentro. Él fue educado por esos grandes padres que Él tuvo. Le leían la ley y le enseñaron cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Y eso lo hizo amar a un Dios, hermanos, a través de la palabra, a través de la ley. Pero la gracia de Dios aún no se había derramado para poder estar y habitar de continuo en el corazón. Porque estaba todavía, hermanos, ese velo que todavía Jesús no había rasgado con su sacrificio en la cruz del Calvario. Eran hombres llamados por Dios, pero la presencia de Dios no habitaba de continuo en su vida. Venía y llenaba y se iba. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, los cielos fueron abiertos y ahora de continuo está aquí todos los días de nuestra vida. Mora dentro de nuestra vida hasta el final de nuestros días. Entonces, ¿cuál es la excusa que tenemos para no caminar, hermanos, en el camino de Dios? Para que seas perfectos y cabales. Déjeme le leo en la versión del lenguaje actual. ¿Qué cita es, hermano? No le escucho. Déjeme le leo en la traducción del lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Escúchalo bien, cuando Cristo está en nuestra vida, Dios nos da esa fuerza para soportar las dificultades. Y no andar como niños pataleando y berrincheando y enojados y resentidos y sentidos, porque andas descalzo. Por nuestros frutos nos vamos a conocer.
El versículo 4 dice: por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Esta es la versión del lenguaje actual. La perseverancia. Este calzado del Evangelio de la Paz nos ayuda a perseverar. En Santiago 1:12, también ahí, hermanos, nos dice: bienaventurado el varón. Y aquí habla en los dos géneros. Recuerde que no hay tercer género, amén, hermano. Dios hizo nada más dos, hombre y mujer. No hay el tercero. Adán y Eva solamente, no Evo, ¿sí? Ni Adana. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, haya perseverado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando traigo las sandalias de los puestas, hermano, yo voy a perseverar en Cristo Jesús. Ahí en 2 de Corintios 4:16-18, miren lo que dice Pablo. Por tanto, no desmayamos. ¿Qué dice? Vamos, somos perseverantes. ¿Sigues en el mismo sentir, en el mismo deseo de servir al Señor, de buscar a Dios? ¿Sigues con tu mismo corazón ardiendo? Eso es perseverar, porque yo traigo las sandalias en mi vida espiritual. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Tenemos fotos y retratos cuando empezábamos. Ay, santo, ¿cómo está chavalita, chavala y guapa? Han pasado los años y nos vamos desgastando. Pero dice que el interior va madurando y vamos creciendo de gracia. Este es el sistema de Dios. Es la obediencia de Dios. ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿O todavía sigues ahí siendo un foco de infección para los demás? Estás aquí, pero no perseveras. Porque no te fijas. Las sandalias, hermanos, cuando las traemos espirituales, nos hacen ser responsables de nuestros actos. Saber que mi actitud aquí dentro de la iglesia y donde quiera que yo vaya, hermanos, va a ser de mal testimonio, de buen testimonio. Va a ser de edificación o va a ser, hermanos, de maldición a los que están a mi lado. Tu desánimo, tu falta de compromiso, tu falta de interés en Dios, hermanos, da a notar, hermanos, que andas descalzo sin la palabra de Dios en tu vida, sin la protección de la presencia de Dios. Por tanto, en lugar de animar al que está enseguida, tú lo desanimas. Y un carnal se va a identificar con un carnal. Amén, hermanos carnales. Un espiritual nunca se va a identificar con alguien que es carnal. Y un espiritual es el que va a motivar, el que va a provocar la unidad en el cuerpo de Cristo. El que no va a desanimar, el que va a alentar con sus hechos. ¿Por qué? Porque traigo las sandalias del Evangelio de Jesús. Porque Dios me preparó para no recibir, sino para dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Ya no estamos para, hermanos, hermano, ¿por qué no vino? Hermano, véngase temprano. Hermano, ponte la corbata. Hermano, han pasado los años y no eres de edificación en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para trabajar en su obra.
en todo lo que conlleva la obra de Dios. En el área de evangelismo, de visitación, de evangelización, en el área, hermanos, de la construcción, en el área del desayuno, en todo lo que concierne, hermanos, en el ministerio de Dios. Pero hay gente que tenemos que ir a visitarle, pasan 20 años, 30 años, 10 años y todavía tenemos que seguir instruyéndole como niño chiquito en lugar de dar frutos y haberse ganado a alguien para Cristo. Esas sillas deberían de estar llenas por el trabajo de una iglesia que tiene puestas las sandalias del evangelio de la paz. Si no traes puesto las sandalias, no puedes reproducirte, no puedes dar fruto, eres estéril. Y Dios nos dice, eres un inútil. ¿Por qué? Porque se le ha discipulado. ¿A cuántos se les ha discipulado? Levante su mano. Levante su mano. Los que no la levantan se les discipuló, pero tal vez ya se les olvidó y echaron a la basura. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Sabe que Pablo decía, me gozo saber de que caminan en la fe? Juan también lo decía, de que crecen, y aunque yo no estoy allí presente, sé que se andan conforme a los preceptos que han sido enseñados. Cuando traes las sandalias, tú andas activo en la obra de Dios. Tú no estás a gusto en tu casa. Yo tengo que ir a visitar a alguien, a hablarles del amor de Jesús. Yo tengo que ir a visitar, mi hermano no ha venido. ¿Alguien ha ido a visitar a mi hermana Ana Luisa? ¿Verdad que no? Y vives aquí, eres vecina de ella. ¿Alguien ha ido a visitar a algún enfermo? A un familiar que no conoce a Cristo y le hablas de Jesús y lo invitas. ¿Verdad que no? ¿Dónde está esa iglesia que trae puestas las sandalias del evangelio de Jesús? ¿Se fija, hermano? Que tal vez usted dice, ay, está lleno de errores. No, nosotros tenemos que crucificarnos en la cruz de Jesús. Dice, hay un pueblo que no, por aquí le sale por acá. Pablo se sentía decepcionado de los Gálatas y dijo, me temo que he trabajado en vano. No hay resultados. Pero como traigo puesto las sandalias del evangelio de Jesús, sé que no hay excusa para frenar mi caminar y mi fidelidad a Dios. Porque mi compromiso no lo hice con usted, lo hice con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque así como a veces las ovejas quieren justificarse a través de que el pastor las hirió, que el pastor las ofendió, que el pastor no las cuida, porque así nos han dicho que somos negligentes y hemos recibido ofensas que ofenden y hieren nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Traemos las sandalias, porque las sandalias me hacen mirar al blanco que perfecto, que es Jesús. Y aunque no haya resultados, un resultado no es que usted venga siempre a sentarse. Un resultado es que usted ande en el fuego de Dios, motivado y motivando, instruyendo y haciendo maestro y no niño. Va creciendo de gracia en gracia. Pero ¿sabe qué? Nuestra motivación es Cristo Jesús y su palabra. Y seguimos adelante. Y pues si la iglesia no crece, pues es que usted es la oveja, usted se reproduce. Hermanos, si no puedes retener ni a tus hijos en el camino de Dios, qué vergüenza. Crecen y en lugar de proteger y de disciplinar en el amor de Dios, no lo haces, los dejas hacer que quieren. Y en lugar de tú haberlos instruido para que sean de edificación a otros, se van y le sirven al diablo y ahí andan. Y sabe que es mejor que se vayan
a que estén aquí dando problemas. Dios es bueno. Pero no hemos trabajado en vano. Nuestro trabajo está allá escrito. El Señor mira todo lo que hacemos. Tú eres negligente y un día Dios nos pedirá cuentas. Y en esta noche Dios te dice: ponte las sandalias. Ya es el tiempo. Cristo viene pronto. O tal vez este sea el último día de tu vida, de mi vida, yo no sé. ¿Estamos preparados, hermano? Por tanto, no desmayamos, dice 2 de Corintios 4, 16, 18. Porque las sandalias nos hacen estar fincados en la roca que es Cristo Jesús. Estamos perseverando. Antes se va desgastando nuestro exterior y el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué dice leve, hermanos? ¿Cuánto podemos durar el ser humano aquí en esta tierra? 80, 90 años. Hay unos que 100. Para mí no sería bendición, créame. Y no le busco porque a lo mejor dice Dios: pues te voy a dejar 200 sangre. Cristo no. Comparado con una eternidad, los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por eso dice una leve tribulación momentánea. ¿Cuánto tiempo tú piensas durar en esta tierra? No eres Dios, pero cuando tenemos las sandalias, hermano, puestas, lo que está en nuestra mente es que no somos eternos en esta tierra y que en cualquier momento Dios dice: deja de parar y latir el corazón, y es el tiempo. Nuestros sentidos están al 100, conscientes de que partiremos de esta tierra. Por eso es un leve 30, 40 años y menos en este mundo de violencia. No sabemos los medios que Dios va a usar en el momento que ya tengamos que partir. A lo mejor te tocará a ti una bala, o a mí, perdida por ahí, andes en la calle, la violencia que está. Un choque, una enfermedad, un paro cardíaco, un paro respiratorio, qué sé yo. Por eso dice, hermanos, aquí una tribulación momentánea, leve, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18: no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las sandalias, hermano, nos hacen andar en lo espiritual y ver lo sobrenatural de Dios. Andar en lo sobrenatural. Eres más sensible a la palabra de Dios. Eres más sensible para sentir la presencia de Dios, porque no andas en la carne, andas en el espíritu. Eres más sensible para sentir, hermanos, cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, cuando, hermanos, eres más sensible para sentir la necesidad de otros, porque traes las sandalias del evangelio de Jesús. Jesús, hermanos, comentó que aunque nos enfrentamos a pruebas y dificultades, las sandalias, hermanos, nos hacen cada día más motivar nuestra vida. No nos desanimamos, no hay desánimo. Y no nos desviamos del camino, porque estamos perseverando. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de perseverar a través del evangelio de Jesús en nuestra vida. Por eso el Señor dice: les voy a comparar como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, turbulencias, tempestades, y la casa permaneció.
No es porque nosotros tenemos ya tantos, no es que ya tiene muchos años, tiene mucha experiencia, no. Es porque el evangelio, el poder del evangelio está operando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si no traes las sandalias del evangelio, no eres capaz de vencer ni la pereza que a veces viene en tu vida de venir a la casa de Dios. Él nos ha dado el Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda a mantener la fe y resistir la tentación. Sabe que en la palabra de Dios hay muchas historias que muestran la importancia de perseverar. Por ejemplo, vemos, hermanos, la vida de José. ¿Cuántos se saben la vida de José? Que está desde Génesis 37 hasta el capítulo 50. Vemos la historia de José, los procesos de José. Eso lo vieron algunos jóvenes que quedan del tiempo que yo los tuve en la escuela dominical. Fue un joven que perseveró en cualquier circunstancia que vino a su vida. Y es lo que Dios demanda de nosotros, hermano. Amén. Fue vendido como esclavo por sus hermanos en Egipto. Y a pesar de todo lo que pasó, hermanos, José no renunció a su fe y se mantuvo fiel a Dios. ¿Sabe? Y esto le permitió alcanzar grandes cosas, como convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto y ayudar a salvar a su familia y a su pueblo del hambre. Cuando perseveramos, usted y yo somos como José. Dios nos ha llamado a perseverar. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Dios en esta tierra. Somos un puente, el puente que une al hombre que está enemistado con Dios para que nosotros lo amistemos con Dios. Y cuando tú no perseveras, tú te haces estorbo para que otros entren a la gracia y la misericordia de Dios, porque para eso usted y yo fuimos llamados, para amistar a los que son enemigos de Dios y amistarlos con Dios. Fíjese, hermano, la importancia que Dios nos ha dado sin merecerlo. Hay muchos ejemplos, le vuelvo a decir, de perseverar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento, uno de los maravillosos ejemplos es nuestro Señor Jesús. ¿Él se acobardó? ¿Verdad que no? Él perseveró. Él vino con un objetivo: a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a hacer la encomienda de su Padre. Se sujetó a su Padre, dejó su trono de gloria, y aún estando allí en el último momento para ser, hermanos, sacrificado, dijo: yo no quiero ir a morir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Paz, si tú quieres, pasa de mí esta copa. El ejemplo se llama Jesús de Nazaret. Perseveró, y por eso usted y yo vivimos, porque Él vive. La victoria nos la dio en la cruz del Calvario. Perseveró hasta el fin, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el último. En Lucas 23:46 dice: encomiendo, Señor, mi espíritu a ti. He terminado mi labor aquí en esta tierra. ¿Sabe? Póngase de pie. Se va el tiempo muy rápido aquí arriba. Quería terminar este punto, pero es un poco largo. El apóstol Pablo, hermanos, habla de la importancia de perseverar en nuestra vida cristiana. Segunda de Corintios 4:16 dice: y no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior no obstante se renueva día en día. La palabra perseverar se refiere a la capacidad, escuche bien, de mantenerse fiel a la verdad de Dios, a pesar de los desafíos que vengan a tu vida o las circunstancias. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a perseverar en nuestra vida cristiana. Aquí hay un altar. Por eso siempre la Biblia nos dice: no hay excusa. No busques culpables, eres tú.